Bueno, querida familia, en esta mañana queremos seguir avanzando con este propósito fantástico, el cual lo hemos llamado el mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias. ¿Quién recuerda la iglesia anterior, la que vimos? ¿Cuál fue? Pérgamo, excelente. Hoy nos toca Tiatira. Bueno, recuerden que a estas 7 iglesias el mensaje le fue dado al apóstol Juan, ¿no es cierto? Para que él nos deje un recordatorio de lo que el Señor quiere para los últimos tiempos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. El general esquema, usted ya sabe, y esto siempre ponemos, es un saludo, un título del Cristo glorificado, las palabras yo conozco, porque Cristo conoce lo que cada una de las personas, en este caso, estamos viviendo. Es decir, la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Usted es iglesia? Sí, entonces Él está hablando a cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Ese es bien. También dice que nos va a dar una crítica, una advertencia, una exhortación y una promesa. ¿Quién quiere las promesas? Claro que queremos vivir las promesas del Señor. Bueno, entonces a cada una de estas iglesias le promete ¿qué? ¿Qué le promete? Ay, muy bien. Le promete que tendrá una recompensa en Cristo Jesús. También, ¿cuál es el propósito? Prepararnos. ¿Usted quiere estar preparado para el acontecimiento final? Porque si no estamos preparados, ¿qué sucede? Si no estamos preparados, nos quedamos, mis amores. Y usted no quiere quedarse, ¿cierto? Después de haber padecido, usted ha sufrido en este mundo. Hemos tenido conflictos, crisis, decepciones, pérdidas, dolores, angustias, hemos tenido y aún seguimos viviendo incertidumbre, ¿cierto? Entonces, sobre eso, quedarnos no quedaría bien, ¿sí? Que tenga este dolor, este pesar, alguna recompensa, por supuesto que sí. Entonces, ese es uno de los propósitos que tiene el Señor con nuestras vidas. También es hacernos notar que el juicio de Dios va a comenzar en la propia casa, es decir, en nosotros, y no porque sea una sentencia, sino porque el Padre le gusta ser un Dios de orden y de decencia. Recuerda que estamos basados también en 1 de Pedro 4, 17, 18, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Es decir, nosotros nos salvamos con las justas, pero nos salvamos. ¿Y por qué? Por nuestra naturaleza, que siempre va a estar en una lucha interna. Lo que tengo que hacer y lo que mi carne me pide que haga, o por lo menos mi carácter y mi ser interior, ¿no es cierto? Ahí está. El juicio definitivamente va a comenzar por casa, por sus hijos, por su esposa, por la iglesia. Y le dice así el Señor a Tiatira. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse, y su fornicación, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Tremenda exhortación, ¿cierto? Y el Señor en su palabra no oculta nada. El Padre es en vivo y en directo, al rojo vivo. Sí, la palabra no está adornada. El Señor nos va a confrontar y es importante porque tenemos la opción de un cambio. Tenemos la opción. Vamos a entonces a desarrollar este mensaje hermosísimo que el Padre nos está trayendo. El versículo 23, para concluir en adelante del capítulo 2 de Apocalipsis, nos dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿A los hijos de quién?
de la profetisa y de los que se juntan con ella, ¿cierto? A los hijos de los que se dejan seducir o por lo menos caen en pecados de irreverencia a Dios. Dice que a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Recuerde que el primer capítulo de Apocalipsis dice, bienaventurado los que leen y los que oyen este libro. ¿Qué es la bienaventuranza? 3 veces bendito. ¿Por qué? Porque recuerde que no debemos tener temor de lo que es Apocalipsis, porque nos está haciendo una advertencia. Y al inicio, en el introductorio de esta temática tan hermosa, hemos dicho que es una carta de amor, es una postdata. El Apocalipsis es una postdata de amor de una carta fantástica que te ha dejado tu novio, que es Cristo Jesús. Eso es, la Biblia es una carta de amor que nos enseña, nos instruye, nos guía, nos exhorta, nos redarguye, nos forma, nos ministra, nos deja ver nuestros errores y pecados, pero que el Apocalipsis es la postdata. Mira lo que tienes que hacer al final, y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Quién es Jezabel? Es presentada como la princesa fenicia, hija del rey, dice del rey Tobal de Sidón, que se casa con el rey Acab del reino del norte durante la época en que el pueblo hebreo estaba dividido en 2 reinos, ¿cierto? El reino del norte y el reino del sur. Entonces Acab, un hijo de hebreos o de judíos, se une con una mujer hija de un rey, pero que no tenía los principios de Dios, ¿cierto? Ella era de otra cultura, tenía otra religión, eran paganos. Y recuerde que el domingo anterior analizamos que adoraban a Baal, ¿recuerda? Muy bien, con unos profetas que estaban adorando a Satanás, al mismo demonio. Entonces está casada con el soberano Acab del reino del norte, que es Israel, y el del sur era Judá. Alejó a los hombres de Dios y persuadió a su esposo que permitiera que los templos y ritos paganos de Baal, y recuerde que hablamos de esto el domingo anterior, llevando así a la idolatría a los hebreos, a la corrupción, a la inmoralidad sexual. El nombre Jezabel significa específicamente sin morada ni habitación. Entonces, ¿qué concordancia va a tener? Y de hecho siempre hay el hecho de que Jezabel está en el Antiguo Testamento en la época de los reyes. Y luego el Señor le nombra en lo último de la Biblia, que es en Apocalipsis, cuando ella ya debió haber estado muerta y recontramuerta. ¿Por qué es que le nombra a Jezabel? ¿Por qué crees tú? Porque es un espíritu, porque sigue vivo, porque sigue operando, porque sigue dañando. Porque si el Señor Jesucristo le venció a Satanás en ese madero, él está vencido, ¿sí o no? Pero todavía está libre, no está atado aún. En Apocalipsis dice que el Señor viene con su esposa de una y sola vez a ponerle en prisión, pero él todavía está libre y por eso es que asusta, seduce y lastima. Entonces, este espíritu de Jezabel que se nombra en el Antiguo Testamento atacando a los reyes, viene a persuadir a la iglesia y más aún a los que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están totalmente perdidos en las concupiscencias y banalidades que están viviendo. El carácter de Jezabel era insegura, vanidosa, controladora, dominante. Así que si tú tienes en tu casa este tipo de característica de tu esposo, de tu esposa o de uno de tus hijitos, tienes que cancelar este espíritu. Ahí está, insegura, vanidosa, controladora, dominante. Usa el sexo porque hemos visto que su mayor fuerza está en el control, en el dominio. Le podemos encontrar en mujeres amargadas contra los hombres que les humillan públicamente, los controlan con amenazas en su vida sexual. El control y el dominio son su objeto número 1. Ahí está. ¿Usted ha visto pequeñitas que son manipuladoras? Operando Jezabel.
Entonces, este espíritu tenemos que tomarle muy en cuenta porque el Señor Jesucristo, no solo en la iglesia anterior que vimos de Pérgamo, sino en esta también, le insta y le dice, tengo algunas cositas que decirte. Estás permitiendo que Jezabel se crea profetiza y seduzca a mis hijos. ¿Cómo se llama el espíritu de seducción? A este espíritu se le llama incubo. Cuando hay mujeres seductoras que mucho muestran, que les gusta que se visualice sus curvas, que hay mucha transparencia en su ropa, eso no es normal, ¿cierto? No estamos hablando de que se vista como una monja, no, 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 pero siempre vamos a tratar de ser libres en el tema de honrar a Dios con lo que somos y cómo nos presentamos, ¿no es cierto? Entonces, este incubo es el de seducción, ¿ve? Entonces, este quiere decir en el latín incubus, que quiere decir sobre, también dice cubare y hacer y acostarse. Es un demonio en las creencias mitológicas populares europea en Edad Media. Es decir, si es un mito, pues es porque está, porque existe. Si la cultura de la mitología lo considera, más aún nosotros si es parte de la Biblia. Si a ella se le nombra en el Antiguo Testamento y fue real, fue un personaje existente, dominó, manipuló y se casó con un rey israelita y dañó todas las costumbres. Y recuerde que dice la palabra de Dios, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Él se ligó a una mujer pagana y no solo él, sino todo su reino fue de perdición. Fue el peor rey que gobernó en Israel y ella la mujer más perversa conocida en la historia de la Biblia. Es por eso que este espíritu viene a lastimarte y viene a dañarte. Dice que se supone que se posa encima de las víctimas cuando están durmiendo para tener relaciones sexuales con quienes duermen, de acuerdo con una amplia cantidad de opciones seductoras. También dice con presas vulnerables. ¿Quiénes son las presas vulnerables? Hombres y mujeres con baja autoestima, con conflictos emocionales, que no perdonan, que guardan rencor. ¿Sí ve? Entonces, en este tipo de corazones vulnerables va a haber un sentido jezabélico, que es persuasivo, dominante y manipulador. Vamos a seguir analizando Proverbios 5 del 3 al 23. ¿Qué me da lectura? Carmencita, ¿me da lectura, por favor? Proverbios 5, 3, 23. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajeno, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás, si no considerares el camino de ti. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, pues, como aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará
por lo inmenso de su locura. Ahí está. Qué clara es la palabra de Dios cuando la mujer extraña toma parte de tu casa, de tu familia, y hoy es común, ¿cierto? Que dicen que no importa. Tiene una pequeña aventura, ya le ha de pasar, está en la locura, pero no es así. Aún los jóvenes, ¿cierto? Hay jovencitos que tienen como cultura 2 y 3 noviecitas. Por eso es que nosotros los lunes que les compartimos que estamos orando, oramos por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no vivan, ¿cierto? Desórdenes emocionales, físicos, mentales, sexuales, académicos, y que cubran y cumplan sus etapas. Porque si no lo hacen, ellos están acostumbrados a vivir y hacer cosas que están viendo en la sociedad. Y qué bonito el aplauso, el adolescente de 12, 13, 14 ya tiene 2, 3, 4, 5 chiquilinas, una de un colegio, 3 de otro colegio y 2 de otra institución. Y es el más lindo y el más macho y los padres le celebran. ¿Crees que está bien? No. Este hombre va a ser vulnerable a Jezabel porque de niño no cultivó el cuidado así. Entonces, cuando se casa no tiene valor el matrimonio y la mujer de su juventud no sirve porque él tiene otra crianza, tiene un chip torcido y va a buscar. Recuerde que dice que la mujer extraña está en su paladar como miel, dice, ¿no? Y que le envuelve, le seduce. Exactamente la palabra de Dios está describiendo a Jezabel. ¿Por qué? Porque es un demonio, es un espíritu que va a seducir, que va a lastimar, que va a dañar tu casa, tus hijos, del concepto de lo que es la familia. Ahí está, eternamente hasta que el Señor venga, Jezabel va a estar estorbando. Y para esto tú necesitas tener un concepto moral muy claro en ti y no puedes consentir en tu casa, ¿sí? En tus criterios, en tu estilo de vida, lo inmoral. ¿O crees que está bien? No, no está bien. Y recuerda, el domingo anterior va ligando estas dos iglesias. Habíamos hablado de los chistes de doble intención, que los pequeños crecen oyendo eso. Y luego ellos también se ríen y forman parte de estas instancias tan dolorosas y horribles. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¿Sí? Porque este demonio estorba a las mujeres y se vuelven dominantes, manipuladoras, crueles, juzgadoras, criticadoras, egoístas. Y entonces es como otra versión dice que es una podredumbre a su interior, el que carcome los huesos. ¿Sí se da cuenta? Ahí está, la mujer virtuosa es corona, la versión Biblia, lenguaje actual, es corona de su marido, más la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos. Jezabel, caracterizada como hechicera y bruja, pertenece a los 7 espíritus que ataca a la iglesia, conocida como la mujer más mala, cruel y perversa de la Biblia, de la historia. Entonces, este espíritu directamente atacar a los hombres y mujeres, ¿cree que va a estar esperando que usted le dé una chance? Ni siquiera está esperando. Está lista porque conoce el Satanás tu vulnerabilidad. Él te analiza y conoce tu vulnerabilidad. Es por eso que nosotros tenemos que tener un cuidado. Vamos a ver qué dice de la ciudad de Tiatira, porque está hablando a la iglesia de Tiatira, ¿no? Era una ciudad muy pequeña. Dice que aunque se le dirige a la carta más larga, le está dando la carta más larga, pero es la ciudad más pequeña. Estaba construida en la zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes, ni tampoco había una acrópolis duradera, ¿no? Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica que unía rutas comerciales entre varias ciudades. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. Al ser un gran centro comercial, obviamente había atracción, había vanidad, había moda, había la cultura de la época, entonces estaba en el sitio como listo para ser vulnerable en el tipo de ataques del enemigo. De hecho, dice, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas corporaciones de lana, de lino, fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, y recordamos que Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado a Filipos procedente de Tiatira. Y recuerden que cuando la palabra habla de ella, que ella se acercó a escuchar al apóstol, dice que el Espíritu le abrió
el corazón para que ella entendiera la palabra y tenía esta descendencia, ¿no? Vamos a ver el remitente de la carta, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. El mismo Señor Jesucristo, pero como ya hemos visto en las cartas anteriores, en cada una se presenta señalando alguna característica especial de su persona, ¿cierto? Entonces, apropiada para el caso particular de la iglesia a la que se dirige. En esta ocasión nos sorprende los términos especialmente severos que usa con ella. Es decir, el que escribe la carta es nuestro Señor Jesucristo usando al apóstol Juan, el apóstol y el discípulo amado, está escribiendo y está redactando. Él cuenta, recuerde que al inicio, en el introductorio, él dice, y caí como muerto. ¿Qué harías tú si estás sentado en tu sábado, como estuvo él, y asoma la visión del mismo Señor Jesucristo? Él dice que tembló, se lanzó al piso y quería rasgar sus vestiduras. Me quedé como muerto. Y le dice, calma, soy yo. El que fue, el que es y el que va a volver. Cálmate, te tengo que dar un mensaje final. Entonces, el mensaje final que da Jesucristo es a las 7 iglesias por medio del apóstol. Cada una tiene un distinto mensaje, pero como nos especifica, es Él, es Jesucristo, el Hijo de Dios, punto uno. Esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no le reconoce como Hijo de Dios. Y hay muchas religiones que no aceptan a Cristo como Dios, ¿sí? Pero para nosotros tenemos Dios Padre, Dios Hijo. Algunas religiones solamente le nombran a Dios, a Jehová como Dios, pero nada más. Por eso es que es súper importante que nosotros entendamos que a Tiatira él escribe, pero recalca que es el Hijo de Dios, porque es súper para nosotros de especial e importante que le veamos al Hijo de Dios como Dios, porque es Dios mismo, ¿sí? También dice, es verdad que muchas personas no creen en esta importante doctrina del cristianismo, lo pasan como algo así, pero por Él es que somos salvos. Entonces Jesucristo merece el respeto, la deidad, el amor y el sitial número uno en nuestra vida. La razón por la que el Sanedrín le condenó de muerte fue precisamente porque Él afirmó ser hijo de Dios. ¿Recuerdas? ¿Cómo va a blasfemar y se alocaron el Sanedrín? Sí, porque Él dijo ser Hijo de Dios. Entonces, qué importante es que recalquemos eso. Punto 2 de esta carta. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Quién? Jesucristo. Él tiene estos ojos. Nuestra descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en lo secreto y en lo más escondido de tu vida o no. Si Él te observa y cuando vendrá glorioso, vendrá ya en su poderío total, porque estuvo aquí como oveja al matadero. No reclamó, no habló, no se quejó. Él se entregó por amor. ¿Sí? Pero cuando regrese, volverá con estos ojos y con vara de hierro a juzgar a los que no le aman y no le conocieron y no le creen, porque tiene que ser así. Entonces, sus ojos pueden leer los motivos, los pensamientos más íntimos del hombre. Ahí delante de él estás tú completamente desnudo y no sirve de nada aparentar, porque él nos ve tal y como realmente nosotros somos. ¿Quién te conoce más que Dios? Nadie. Pero a veces nosotros pretendemos ser perfectos o ponemos una imagen y valga la importancia, vamos a tener el retiro del 18 al 19 de julio, ¿sí? Me olvidé, es en el Valle de Cumbayá, me acordé. Y entonces ahí vamos a tratar un tema en el que nosotros vamos a tener que identificar cómo somos, cómo está tu corazón. Es el camino hacia la felicidad del doctor Solomon, que ya murió, pero que el pastor Ricardo asistió a unos seminarios con él y que el material está espectacular. Nosotros ya lo venimos trabajando para hacer praxis en el Congreso, pero es eso, es que tú no puedes aparentar. Y tampoco tenemos que ser desnudados o descubiertos delante de los hombres, ¿o sí?
No, no tienes por qué, porque estaríamos siendo juzgados, estaríamos siendo vituperados, humillados, si nos ponemos a analizar uno a uno los pecados que tenemos. No se trata de eso, se trata de que tú quites toda apariencia con Él y que esa desnudez que tú tienes y te encuentras con Él sea el objeto de tu testimonio de libertad para que puedas completar tus procesos y vivas feliz y gozoso en medio de las dificultades que siempre vamos a tener. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Así es. 3.3 de esta carta. Y pies semejantes al bronce bruñido. Y por último se refiere a los pies, una imagen ligada también con el juicio de Dios, es decir, sus pies pisan firme. El Señor ya conquistó. Y es por eso que cuando tú y yo vamos a algún lugar con las pisadas de Cristo, porque Él ya conquistó este mundo, ¿cierto? Él venció en la cruz, tú donde vas pisas firme y pisas fuerte. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies, es decir, va a pisar a sus enemigos. Y estamos hablando de gobernantes que todo lo que implican valores y principios están desechando. Hay naciones que están aprobando leyes que no son a gusto de Dios. Entonces, estos son los enemigos de Él, los que están lastimando el diseño de Dios y que están aprobando leyes absurdas que dañan la mente de nuestros hijos, porque Jezabel siempre va a estar atacando a la juventud. ¿Ves? Entonces son enemigos porque dañan la creación, lo que Dios creó, y Él viene con ese pisando firme, y es por eso que lo llaman los pies semejantes al bronce bruñido. Además, sus pies son semejantes al bronce, es decir, tenía un brillo deslumbrante. Este es nuestro amado Jesús. Y parecen, dice, describirle como viniendo victorioso del juicio después de someterse bajo autoridad a todos los enemigos. Todos los enemigos. Hoy tú tienes enemigos, tienes adversarios, sí, a veces nuestra propia mente, pero es un tiempo, es un proceso, es una etapa en que tenemos que ser valientes, tenemos que estar firmes, porque Él viene por nosotros. Él viene por sus hijos, viene por su pueblo. Perfectos nunca hasta la venida de Cristo. Pero si tú aprendes a depender de Él, el perfecto va moldeándote y te va perfeccionando. Finalmente, lo que la iglesia en Tiatira debía entender es que el Señor no da por buenas todas las cosas, tal como algunos parecen creer, y que su juicio sobre ellos se avecinaba. Muchas veces dicen, no, es que Dios es bueno, no importa. No pequemos nomás, mintamos, hacen robo, hacen estafa, te mienten, traicionan y cosas horribles que la gente vive haciendo, lastimando, mintiendo. Y muchas veces piensan que es un Dios pequeño, minimizan a Dios. Pero Él es un Dios poderoso y grande. Y es por eso que dice que esta iglesia tenía en su mente, no importa, deja nomás y sigamos, ahí peca y empata. ¿Crees que Dios quiere eso? No, Él quiere una intimidad contigo y es por eso que en la intimidad te deja ver tus errores. En la intimidad te deja ver cómo está tu vida y obviamente te va a ayudar. Vamos a ver cómo Cristo alaba a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bien, esto le dice el Señor y le alaba. Recuerda que las cosas buenas que usted hace, por más pequeñas que sean, para el Señor es hermoso. Si usted hace una obra bonita, siembra, multiplica la palabra, le ayuda a alguien, hablemos de lo espiritual. Tú a alguien le compartes del evangelio, le das una palabra de consuelo. El Señor eso ve con mucho gozo, no estás tú sembrando en el aire, sino en el corazón de nuestro mismo Señor Jesucristo. A pesar de que había cosas en esta iglesia en Tiatira que desagradaban al Señor, aún así también tenían algunas cualidades que el Señor las reconoce. Él va a reconocer. Y Él entiende tu imperfección, entiende que estamos en proceso. El reconocimiento, ¿qué quiere decir? Nos referimos usualmente al agradecimiento público, notorio, formal de los talentos, esfuerzos o rasgos resaltantes de alguien, dice, o bien la expresión pública y formal de agradecimiento por un favor o beneficio recibido, algún logro celebrado. Y sabes, si tú haces algo para el Señor, si no es con amor, de nada te sirve, porque obligado, amados del Señor, no sirve. No hagas nada por obligación para nuestro Dios, siempre es por amor. Bien, y vamos a ver así, Él está reconociendo primero el amor. Se trata del amor ágape,
¿Cuál es el amor ágape? Es el amor de Dios, es el amor divino, ya no es ese amor humano que conocemos, ¿cierto? El amor filial, el amor eros, estamos hablando del amor ágape, del de Él, que implanta en el corazón humano y se manifiesta en el reflejo abnegado y listo, ¿para qué? Para un sacrificio. Tú tienes que estar listo para verte reflejado en Cristo, porque si no ves ese reflejo en tu vida, simple y llanamente no has tenido una identidad con Él. Y si no tenemos identidad en el amor de Cristo, entonces no estamos en nada. El amor es lo fundamental, ¿cierto? Recuerde, en Corintios 13 habla de las preeminencias del amor, que el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, no es jactancioso, no es envidioso, el amor nunca deja de ser. Si ves, el amor nunca deja de ser. Entonces, si tú quieres expresar amor en tu casa, este amor debe estar ligado al amor que nuestro Señor tiene para nosotros. Dentro del reconocimiento también le reconoce el servicio. Es la evidencia de que le amamos y queda manifestada en nuestra disposición al servicio, al prójimo, porque si tú le amas a Dios vas a servir con agrado. Una persona que está restaurada, que conoce lo que Dios hizo, que le agradece la salvación, sirve. Sirve en la obra, sirve en su casa, valora a la gente, reconoce también los favores o el amor que le dan. Sí, este tipo de servicio cristiano no se refiere a hacer lo que a nosotros nos gusta, sino a aquello que implica cierto sacrificio. Y el servicio que nosotros vamos a dar sí implica sacrificio. ¿Usted lavaría los pies de alguien? En la época era el servicio más íngrimo, si era lo último, los que lavaban los pies de los que llegaban a visitar una casa, ¿no? Era lo más, pero nosotros tenemos que estar llamados a ese servicio. También estamos llamados a sanar. ¿Crees que tus manos están listas para sanar? Todos estamos llamados a ser usados por el Señor, porque aquel que está impactado de su amor puede sanar, puede liberar, ¿sí? Tú puedes orar, interceder y sacar los demonios que las personas viven oprimidas, pero así también compartir la palabra de Dios. Una palabra de aliento es importante. Es por eso que el servicio no se queda solo en tu casa, pero que sí también lo transferimos a la iglesia, a esta tu casa, al cuerpo de Cristo, a que tú aportes, a que tú te sientas parte de esto. Porque si aquí el Señor te sana, tú estás listo para sanar. Si aquí el Señor te enseña, tú estás listo para enseñar. Y ese es el servicio. ¿En dónde empieza el servicio primario? En tu casa. Todo lo que aplicas aquí se va a tu primer ministerio, que es tu hogar. También le reconoce por la fe. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿dónde está tu fe? Tiene que ver con esa confianza en Cristo, no solo como medio para nuestra salvación, sino también como nuestra fidelidad constante al Señor. ¿Tienes fe? ¿De qué tamaño es tu fe? La fe sin obras es muerta. Entonces dice, la fe que excluye la obediencia no salva a nadie. Entonces dice, sí, yo le amo a Dios, vamos, oramos, alabamos, pero sigues igual. ¿Cierto? Tiene que haber un cambio. Tienes que tener una convicción de amor, de misericordia, de perdón. Mateo 7:13 y 14:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Entonces, ahí está. Tenemos que recurrir con esta fe. Paciencia. ¿Les gusta la paciencia? No, es lo primero que nos trata el Señor. Porque cuando venimos a Cristo, recuerde que venimos con ansiedad, angustia y desesperación y queremos las cosas para ayer. ¿Sí o no? Para ayer queremos, porque nos exige, nos demanda la sociedad, nos demanda el trabajo, nos demandan los estudios y todo absolutamente es un ritmo, ¿no es cierto? Pero tenemos que desacostumbrarnos o desaprender ese estilo de vida porque la paciencia
es la evidencia de la verdad, ¿cierto? Ahí se va a manifestar. Tú tienes que ser perseverante al afrontar las pruebas y dificultades de la vida sin abandonar al Señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de paciencia, ¿de quién te acuerdas? De Job, ¿cierto? Y la historia de Job es espectacular, pero cuando nos toca pasar, uno dice, pase de mí esta copa amarga, ¿sí o no? Pero vamos a pasar. Todos tenemos que vivir la de Job, porque eso nos hace madurar. Y es hermoso cuando tú aprendes a vivir, cuando no reniegas, cuando no te cansas, cuando no tienes iras. Este hombre fue juzgado, criticado. Algún pecado has de tener. Por eso es que el Señor te está haciendo. Eso primero que la gente piensa. Le está yendo mal porque hizo algo malo. Pero no, simple y llanamente estaba siendo procesado. Pero recuerde que después de haber orado Job por sus amigos, el Señor le devolvió 2 veces lo que tenía. Ahí está. No queremos pasar por las de Job. Él se quedó absolutamente sin nada. Y si nos comparamos a esta historia real, tenemos mucho para ser felices, pero nos quejamos. Y te quejas de todo y siempre quieres más. ¿Sí ves? Él hubiese querido tener solo el 10% de lo que tenemos en su aflicción. No tenía nada, estuvo en la calle. Estaba enfermo, estaba lastimado, estaba desesperado. Murieron sus hijos que tanto amaba. Y bueno, el Señor le devolvió. La fe se mide por la paciencia de la espera en esperanza contra esperanza. Por favor, si me dan buscando Romanos 8:14. 4:18. Ahí está. ¿Qué dice entonces? Precisamente cuando estamos hablando de esperanza. Conocemos que Abraham vivió esperanza contra esperanza por esa promesa. Cuando el Señor le prometió a Abraham su hijo, ¿cuántos años esperó al hijo? Cerca de 25 años. ¿Cuánto quieres esperar? Ni una hora. No, ya me dio la promesa, ya me dio y entramos en una ansiedad. Una cosa es en humildad reclamar, Señor, exigir, Señor, pero en humildad, y otra entrar en desesperación y angustia. Porque cuando tú le dices, Señor, escrito está, pero que no sea en mi tiempo, sino en el tuyo. Escrito está, tú me diste la promesa, Señor. ¿Quién encontró, por favor, el versículo de Romanos 4:18? A ver. Romanos 4:18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Excelente. Estamos hablando de Abraham. Él creyó. Esperanza contra esperanza. ¿Sí? Es decir, una fe que se sustenta, que se mantiene por lo que Dios dijo. No iba a tener hijos, nunca podía tener hijos, hablando de forma natural, biológica. Pero de manera espiritual, para el que cree, todo le es posible. Entonces, ¿tú estás esperando un milagro? Cree, por favor, porque para el que cree, todo le es posible. Dice que también Cristo le reprende a su iglesia. En Apocalipsis estamos 2:20-21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. Al ser humano más perverso del planeta, el Señor le ama igualito que a nosotros y le está esperando la oportunidad de arrepentimiento. Estoy esperando, dice. Pero si no se arrepiente, entonces ya no podemos hacer nada. Bien, dice, ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto de Jehová en Israel. Intentó, de hecho, destruyó, levantó muchos altares, hacían idolatría a Baal y exaltaban la hechicería, la brujería, corrompió las buenas costumbres, se olvidaron de Dios. ¡Qué impresionante! Es como el ser humano se va acomodando y bajas del nivel de compromiso y cada vez se hace más liviano
Sí, no importa, voy mañana, ya me ha de pasar, y la gente empieza a posponer lo espiritual. Y mira que es bien peligroso, ¿no? Porque entras en temas ya de opresión. Ahí está. Dice que también se propuso matar a Elías. Recuerda el profeta, tan valiente y tan valeroso fue intimidado por esta, ¿cierto? Porque él había matado a sus sacerdotes y a sus profetas. Elías entonces ya dijo, un mensaje le mando, anda, dile que mañana le hago lo mismo. Y él se asustó y corrió y huyó y se escondió. Entonces tenía un poder impresionante de dominio. También dice que ella introdujo el culto de Baal a Israel y mantenía a sus profetas, les alimentaba, les sustentaba, les manipulaba. Por lo tanto, tenía un séquito de apoyo. ¿Has visto gente que se secunda de otra? Sí, que siempre está apoyada, siempre busca personas que le van a empoderar, y no en lo espiritual, sino siempre buscando quien apuntale sus conceptos errados de vida. Ahí debemos tener mucho cuidado. Dice que ella misma era dada a las fornicaciones y a la hechicería. Sí, ella engañaba a su esposo, ella era adúltera, era fornicaria, y no, le daba lo mismo, le daba igualito. No había convicción, no había moral. Y obviamente era hechicera. Tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. ¿Sí recuerda que el Acab se enamoró de una parcelita, de una viñita, de una heredad? Y le dijo, a mí me gusta, ¿me puedes vender? Le dijo, no, yo no te puedo dar, esa es una heredad de mi familia. Y entonces se puso triste y manipulador y llegó donde su Jezabel, que le veía a él como mamá, ella le trataba como hijo. ¿Ha visto hombres que se dejan tratar de la esposa como hijos y les dominan? Entonces está un espíritu de no honra y les tratan como a hijos. Entonces ella le dijo, no te preocupes, yo te soluciono. Y con astucias y artimañas, levantando falsos testimonios, puso sello, puso firma y le mataron. Sí, pero él no perdió sus convicciones, el Nabot. Muy bien. Dice, a ver, en Apocalipsis 2, 22, 23, le hace un llamamiento al arrepentimiento. Siempre el Señor te va a llamar al arrepentimiento. ¿Cuál es la peor cosa que tú has cometido? Lo que sea, el Señor te perdona, pero te dice, no lo vuelvas a hacer. Lo que tú hayas hecho te perdona el Señor. He aquí, dice, yo la arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Será justo que Dios te pague conforme a tus obras? Claro, claro que es justo. Sí, si hay gente mala y cruel, y entonces quiere vivir bien y quiere gozosa, no le tiene a Cristo. No, él tiene que pagar conforme a la obra. Pero recuerde, el arrepentimiento es la llave más poderosa que tenemos, porque con el arrepentimiento, permítame, podemos entrar a la presencia de Dios. El milagro del arrepentimiento es un milagro poderosísimo. Recuerde que a la semana anterior en los devocionales estuvimos enviando el libro de Reyes, y habla que Acab se arrepintió y se cubrió de silicio, el esposo de Jezabel, y el Señor le dio una oportunidad, pero él volvió a ser cruel y volvió a su historia normal. ¡Qué impresionante! Es decir, tú te arrepientes porque estás en crisis. Señor, ahora sí te juro que empiezo un proceso y voy de tu mano. Un proceso es un dominical aquí. Eso es un proceso. Un proceso es que tú le busques en las mañanas a determinada hora y avances con él. Son cursos de crecimiento y todo lo que tenga que ver con la palabra. Pero el Señor le salva, le ayuda, le cree, y a la próxima semana es la misma persona. Entonces, ¿qué sucede? No fue un arrepentimiento genuino. No fue genuino. Ahí está. Muy bien. Dice la exhortación, que le exhorta en el Apocalipsis 2, 24, 25. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira,
¿A cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. A los demás, ¿no? Al grupo de creyentes que no se contaminan, que como sea estamos aferrados a la palabra y en la gracia del Señor nos mantenemos. Sí, así haya sido poco lo que estamos abrazando, dice, ya no te voy a dar otra carga, pero retén lo que hoy tienes. Aprendiste a adorar, aprendiste a alabar, a danzar, a estar en su presencia. Retén, por favor, retén que voy pronto. Es decir, le está exhortando. ¿Qué es de la exhortación? Es hablarle en amor para que no retroceda, para que cambie de estructura, de forma de pensar. Entonces, eso le dice, ¿sí? Dentro de la exhortación se dirige al resto de fieles. Se advierte que es una doctrina diabólica, lo de Jezabel, y una exhortación a retener lo que ya tenían. ¿Qué es lo que tienes ahora mismo en lo espiritual? Pregúntale a tu compañero de al lado. Ahora mismo tienes fe, tienes esperanza, tienes gozo, ¿sí? Estás avanzando. Esto retén. Esa fe, esa expectativa, ese amor, esa calidez, esa misericordia. ¿Tienes misericordia por los tuyos? Esta expectativa de fe, por favor, retén, porque Él viene pronto, ¿sí? Y esto es súper importante, pero permítanme, para nosotros. Muy bien. El tiempo se acaba y Cristo viene y que nos halle haciendo lo bueno, porque los que dudaron se fregaron, ¿sí o no? Claro, qué importante es que creamos. Y cuando viene el aprendizaje o la enseñanza o la doctrina del arrebatamiento, obviamente basado en versículos bíblicos y todo, es cuando el Señor está calentando a su iglesia. El Señor está calentando a su pueblo. Sí, si tú hablas a algunas personas que dicen que aman a Dios y que tienen unas vidas dignas, ordenadas, pagan sus deudas, están súper bien, tienen buenas amistades, hijos profesionales, negocios y todo, no, súper lindo, Diosito es bueno y me ama y yo estoy feliz, pero no tiene una relación de intimidad con Dios. Tú le hablas del arrebatamiento, mira, Cristo viene por nosotros. ¿Qué? No entienden. ¿Ves? Entonces, personas buenas, personas nobles que no le tienen a Cristo simplemente no son salvos, porque dice la palabra de Dios que somos salvos no por obras que nosotros pudiéramos hacer, sino por gracia. Entonces, no es porque sea bonito. Mi abuelito, mi papá, mi tía, qué hermosa persona, ve, 100 te doy. 100 a 1, pero no es salvo. Y no se va, porque tiene que reconocer su naturaleza caída que viene de Adán y Eva. Eso es lo que nos aparta. ¿Sí ves? Entonces, cuán importante es advertir. El tiempo se agota, familia, y Cristo viene por su iglesia. La promesa a los vencedores, Apocalipsis 2, del 26 al 29, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Así que, ¿cuáles son las obras del Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las obras? La salvación, ¿qué más? Al que guardare mis obras hasta el fin. La obediencia, ¿qué más? El perdón excelente, el arrepentimiento, la restauración. Si ves, la humildad, la misericordia, el perdón es la clave, las obras de Cristo. Hasta el fin, por favor, te dice, guarda lo que tienes, atesora en tu corazón. Entonces dice que le dará autoridad sobre las naciones para que nosotros podamos regir con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero,
como yo también las he recibido de mi Padre. Y el Salmos 289 nos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, pídele, el Señor te dará heredades, pero estas heredades para que entren en el gozo de la salvación. Si tú tienes espacios, y si te mueves en un nivel social, en tu trabajo, en donde tú te desempeñas de muchísima gente, tú tienes que ser un foco de luz y de restauración. No pueden decir, ve, ya viene la chismosa, la mentirosa, la resentida, la amargada, el que es malo, el mal hablado, el bromista. Mejor nos escondemos porque ya llegó. No pueden decir eso de nosotros porque no estaríamos guardando las obras de Jesús. Tenemos que ser luz en un mundo perdido y en un mundo perverso. Ahí estamos, querida familia. Esta estrella de la mañana se refiere al mismo Señor Jesucristo. La recompensa final para el cristiano es la plena comunión, común unión con Jesús. ¿Quién anhela? Amén, por favor, y por tu fe, mantente firme. Por tu fe, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando los pequeñitos de 6, 8, 10 añitos, 5, todavía no le han recibido a Cristo, ¿son salvos o no? No le han recibido a Cristo. Los pequeños que no le han recibido y sus padres son creyentes, serán salvos por la fe de sus padres. Serán salvos por la fe de su madre si el papá no es creyente, o viceversa, si la mamá no y el papá sí, va a la iglesia, se congrega, el pequeño está ahí jugando, no le permiten que venga, pero uno de los dos cree en el Señor, entonces será salvo por la fe de sus padres, porque es un niño que está en inocencia, él es inocente, él no sabe que es pecador, pero cuando entre en convicción, a lo mejor Cristo ya venga. Por eso es importante que nosotros anunciemos las buenas nuevas de Jesús. Esta estrella de la mañana que ya está dentro de nosotros, pero que llegaremos a la plenitud cuando Él venga y estaremos en cuerpos gloriosos, es decir, ya no habrá enfermedad, ya no estaremos, sí, con dolores, angustia, se va esa sensación de vaciedad o de problema o de dolor o de conflicto, de amargura, de tristeza, de desazón, de soledad, porque estaremos completos en Él. Segunda de Pedro 1:19 nos dice el apóstol Pedro, el loco, ¿qué temperamento tenía? El apóstol Pedro, colérico. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Ahí está. Entonces, nosotros estamos llamados a ser luz. Y esta luz impacta tu vida, pero impacta a tus hijos. ¿Sí? Porque qué importante es hablar de nuestra descendencia. ¿Cómo está el corazón de tus hijos? ¿Qué has detectado que estás tapando tierra? Si tú detectas algo en ellos, por favor, expónlo a la luz de Cristo. Hay pequeños que ya se les detecta que van a ser de grandes chispitas, ¿no? Entonces, tenemos que, desde pequeños, orientarles a un conocimiento de Dios, a que conozcan la palabra. Recuerde que Jezabel está en seducción con los adolescentes, con los niños, con hombres adultos y con mujeres. Quiere dañar el diseño, quiere lastimar a tus hijos, quiere levantar hombres promiscuos y empieza cuando son pequeños. Es por eso que nuestra oración es cubrir la vida de nuestros hijos y salvarles para que retengan eso poco que estamos nosotros abrazando. Porque los misterios del Señor y la palabra de Dios es un inmenso océano que no conocemos nada. ¿Cuánto tiempo vamos leyendo la palabra de Dios? Hazte una reflexión. ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa? ¿Ves dentro de todo eso que te podría decir que yo he leído algunitas en humildad? Solo sé que nada sé. Y estudiamos y todo el tiempo y conectados y aprendiendo y reflexiones y aplicando y decimos, Señor, esto es un mundo que no avanzo, porque lo que tenemos que retener. Es algo tan grande
pero que el amor de Él suple todas nuestras vaciedades y todo aquello que nosotros necesitamos en nuestra alma. ¿Por qué nos refugiamos en el mundo? ¿Por qué nos refugiamos en personas tóxicas? ¿Por qué buscamos espíritu Jezabel para que nos lastime? Porque hay un sentido de vaciedad en tu interior. Y eso solo lo llena Cristo. Y si no reconocemos que solo Él lo llena, entonces no nos llena. Pero si tú reconoces que Él es el único que sacia esa sed, Él mismo dijo, yo soy el pan, el que de mí comiere no tendrá hambre. Y soy el agua de vida eterna y jamás tendrá sed. Es esa sed de que te suplan, de que te acepten, de que te sientas valorado, de que te llenen de elogios. Tú no necesitas que te elogie nadie, porque tu identidad como hijo y como hija de Dios te completa Cristo Jesús. Y eso es lo que quiere, que tú retén lo que tienes, para que no entre la fascinación y la contaminación del erotismo y de la destrucción de la mente de los pequeños y de nosotros a nuestros hogares. ¿Listo? Bueno, querida familia, vamos a dar lectura a la conclusión. Tenga la bondad, Nani, deme lectura a la conclusión. Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando que lo tolera todo y no juzga nada, que confía en sus propios esfuerzos y considera la vida de fe como algo que se puede manejar en sus fuerzas y criterios. Un verdadero arrepentimiento es vital para el creyente porque es la puerta hacia los brazos de nuestro Señor. No vamos a permitir que las mentiras del enemigo nos cautiven. Desde hoy decidimos dejar esas influencias del mundo y la seducción en cualquier sentido que pudiera alimentar la carne. Reconocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como nuestro único Dios y Salvador, al cual rendimos nuestra vida y no dejaremos que cualquier corriente del mundo nos atraiga. Decidimos avivar la fe y esperar el regreso de Cristo. Hasta eso le permitimos al Señor que obre en nuestra vida como Él desee y todo nuestro ser determina seguirle y servirle. Amén. Amén, familia. Excelente. Bueno, nos ponemos en pies, por favor, para tener un tiempito de ministración, dándole gracias a Dios por este tiempo y por este espacio.